Bueno, regar en el desierto sigue siendo un reto para muchos países, fundamentalmente aquellos que se localizan en, hacia el norte de África o en el Medio Oriente, por solo poner dos ejemplos, países con un desarrollo bastante significativo, con grandes reservas de petróleo, con una infraestructura, eh, digamos, de bienes raíces importantes y que necesitan abastecer a grandes ciudades, a grandes megaciudades, como viene siendo por ejemplo Dubái, eh, y que se tiene muy poca agua. Es por ello que con el pasar de los años se han creado algunas técnicas para lograr tener agua para las actividades agrícolas. Bueno, existe un método llamado riego de pivote central, el cual se considera que es un método, digamos que bastante localizado, o sea, es un método muy puntual, en el cual se plantea de que hay un ahorro considerable del recurso hídrico. Como se observa en la imagen, pues se le llama pivote central porque existe, digamos que una tubería central que va a permitir el riego de forma circular en zonas desérticas o incluso en zonas no desérticas. O sea, es un método que es muy aplicable más que nada para disminuir eh, la cantidad de agua que se riega y abarcar un territorio o un área importante de cultivo. Vean ustedes que existe un pórtico que gira lentamente sobre el área a ser regada, lo que produce patrones circulares. Y estos patrones circulares son los que a veces vemos en los mapas, como muchos círculos unos al lado de los otros, y esto tiene que ver con una agricultura intensiva en situaciones de eh, poca agua o en situaciones semidesérticas o en situaciones donde se necesita, eh, digamos que, ahorrar los recursos hídricos y abarcar grandes áreas cultivables. Se plantea que los colores más claros pueden indicar algunos procesos agrícolas, o sea, gran variedad de procesos. Esto quiere decir quizás cambios de cultivos, eh, digamos preparación de los suelos, etcétera. A veces vemos algunos de estos círculos que están abandonados y digamos que cercanos a esos hay otros ya con un color más verde, lo cual dice que se han ido moviendo de buscando agua, buscando pozos o buscando mejores tierras. Bueno, existen ventajas y desventajas del riego por pivot. Las ventajas es que poco consumo de agua, una eficiencia alta de alrededor del 85%, uniformidad elevada, o sea, se puede regar de forma uniforme, como se observa en la figura de aquí abajo, pues se riega de forma uniforme todos los cultivos de un área circular y pues puede ser incluso de forma automática. Y los inconvenientes es que es caro, necesita bastante agua, o sea, digamos, cuando me refiero a bastante agua es que eh, se necesita, consume poca agua, pero se necesita que el caudal de los pozos sea fuerte, o sea, que sea bastante agua, la que sale del pozo. Y no apto para pequeñas superficies. Por eso es que vemos a veces grandes áreas llenas de círculos de este tipo. Aquí vemos en Kansas, que sabemos que es una de las zonas agrícolas más importantes de Estados Unidos, completamente lleno de esos círculos de verde y otras zonas donde las coloraciones ya no son tan verdes, o sea que han sido abandonadas o que los cultivos están siendo, digamos, desplazados a otras áreas, ¿ok? Incluso observamos hasta a medios círculos, semicírculos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay toda una gran variedad
de usos y formas de este método. Aquí tenemos el Valle Mexicali y el Valle Imperial en México, pegado ahí en la frontera entre México y Estados Unidos, una zona altamente agrícola. Ahí lo vemos en imágenes de Google Earth. Aquí vemos con más detalle lo que viene siendo esta área del otro lado de la frontera, en California, pegado al mar de Salton o Salton Sea, que es una zona bastante salina. Entonces, pues nada, aquí hay una sobreexplotación de los recursos hídricos con fines agrícolas. Ven ustedes que estamos rodeados de desierto, ¿sí? De desierto, de arena completamente. Por tanto, ahí es de prioridad usar ese método porque se necesitan cultivar alimentos en zonas tan áridas. Aquí está Arizona, por ejemplo, el mismo caso. Y bueno, enfocarme un poco en la situación hídrica de Arabia Saudita. Recuerden que hace un momento, eh, en otro video, hablé sobre Arabia Saudita, que lo pueden revisar, llamado Aguas Freáticas y Aguas Artesianas. Vean cómo estaba Arabia Saudita en 1986, ¿sí? Algunos cauces secos prácticamente, zonas muy áridas, ¿sí? Muy pocos cuerpos hídricos, como se observa, quizás lagos incluso, pero muy salinos. Vean ustedes ya, 5 años después comienza el uso del método del pivote central. Ya 10 años después toda esta área estaba siendo muy usada con este método. 12 años después hay una densificación de, de estos cultivos y de este método de riego. Y bueno, fíjense, algunas regiones ya de Arabia Saudita están completamente inundadas, ¿sí? Con el uso de este método de riego en el medio del desierto. Y bueno, eh, fíjense que el 88% del agua que se consume en el país se dedica a la agricultura y sabemos que uno de los principales cultivos que se producen en Arabia Saudita son los olivos y los dátiles, por solo poner dos grandes ejemplos. Bueno, ¿cómo hacerle cuando eres un gran productor de petróleo pero tienes un déficit hídrico? Imagínense ustedes que es un país prácticamente desértico y uno de los países con más escasez de agua, 98 metros cúbicos por habitante al año. Las aguas, ya dije que son fósiles, el 57% son no renovables, o sea que son fósiles, solamente el 43% o menos es renovable, o sea que sí tienen recarga de las lluvias. Y pues fíjense que se producen 20% de los alimentos y el 80% son importaciones, ¿ok? Por lo tanto, Arabia Saudita ha tenido que invertir en plantas desalinizadoras, ¿ok? Lo cual tiene un coste alto y pues eso requiere que parte de las ganancias del petróleo sea utilizado para cubrir las necesidades y los usos que están relacionados con el agua. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro caso de Estados Unidos que presenta una situación gráfica bastante complicada también, unas zonas con suficiente agua o digamos humedad cercana a los grandes lagos hacia ya las altas latitudes, aquí en la Florida, obviamente, donde se localizan los Everglades y algunas zonas pantanosas y zonas tropicales, pero la parte este y centro-oeste de Estados Unidos es una zona bastante seca, por lo cual, pues obviamente ahí va a haber sobreexplotación de los recursos hídricos, igual que ocurre en Arabia Saudita. Espero que esto haya sido útil para ustedes y nos vemos en próximos videos.